Cuando piensas en el Imperio Azteca, ¿qué te viene a la mente? Probablemente sacrificios humanos, guerra y conquista, ¿verdad? Pero eso es solo la superficie, la punta del iceberg. Antes de la llegada de los españoles, el Imperio Azteca era una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Su capital, Tenochtitlan, no era solo una ciudad impresionante, era una metrópolis vibrante, organizada y sorprendentemente moderna para su época. Mientras muchas ciudades europeas de entonces tenían graves problemas de higiene, planificación y hambrunas, los aztecas habían construido una capital sobre el agua, capaz de alimentar a cientos de miles de personas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida real de los aztecas para responder preguntas clave: cómo vivían realmente, qué comían cada día, cómo trabajaban y se organizaban, cómo era su educación, su familia, su ocio y su concepción de la muerte, y lo más importante, qué hacía tan poderosa y al mismo tiempo tan frágil a esta civilización. Quédate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Fundada en el año 1325, Tenochtitlan se construyó sobre unos islotes en medio del lago Texcoco. La ubicación no fue casual. Según la tradición, los mexicas debían fundar su ciudad donde vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. La encontraron, y justo ahí, en ese lugar sagrado, nació su imperio. En su momento de mayor esplendor, la ciudad superaba los 200,000 habitantes. Algunas estimaciones modernas sugieren que pudo acercarse incluso a los 250,000. Para que te hagas una idea de la escala, Londres, en el año 1500, tenía solo unos 50,000 habitantes, y París apenas alcanzaba los 200,000. Tenochtitlan era, sin duda, una superpotencia urbana. Su infraestructura era simplemente asombrosa. La ciudad contaba con calzadas elevadas que la conectaban con tierra firme, acueductos dobles que traían agua potable fresca y un complejo sistema de canales que funcionaban como calles navegables. Además, poseía un avanzado sistema de drenaje y estaba organizada en barrios especializados por oficio. Era una ciudad meticulosamente planificada. Los conquistadores españoles que la vieron por primera vez la describieron, atónitos, como una visión casi irreal, una ciudad blanca, limpia y ordenada, que emergía majestuosamente del agua. Ahora, hablemos de comida. Si te preguntas qué comían los aztecas, la respuesta siempre empieza con una palabra: maíz. Pero el maíz no era solo alimento, era su identidad, su religión, el origen mismo de la humanidad. Creían que los dioses habían creado a las personas a partir de masa de maíz. Su dieta diaria se basaba en tortillas, tamales y atole, una bebida caliente de maíz. Esto se complementaba con frijoles, calabaza, chile, tomate y amaranto. Esta combinación, que hoy reconocemos como la base de la gastronomía mexicana, formaba una dieta increíblemente completa en proteínas y nutrientes esenciales. Pero no se quedaban ahí. Su fuente de proteína era muy variada. Consumían pescado fresco del lago, ranas, ajolotes, chapulines e incluso huevos de insectos. También criaban perros sin pelo específicamente para consumo y, por supuesto, comían pavo, y el chocolate era una bebida exclusiva reservada para nobles y guerreros destacados. Se mezclaba con chile y especias, sin azúcar. Era una bebida amarga, energética y sagrada. Si la comparamos con la dieta europea del siglo XVI, la alimentación azteca era mucho más equilibrada y nutritiva. Pero, ¿cómo lograban alimentar a una ciudad tan enorme? La respuesta está en una de sus mayores proezas de ingeniería a las chinampas. Eran islas artificiales construidas en el lago, formadas por capas de lodo, vegetación
y estacas de madera. Estas huertas flotantes les permitían cultivar durante todo el año. El sistema tenía enormes ventajas en riego constante gracias al lago, una tierra extremadamente fértil que se renovaba con el lodo del fondo y la capacidad de obtener hasta 3 o 4 cosechas anuales. Era un sistema de producción intensiva, increíblemente eficiente, que no agotaba los recursos. Este ingenio agrícola permitía alimentar a una megaciudad sin necesidad de expandir masivamente sus tierras de cultivo. De hecho, algunas chinampas siguen funcionando hoy en día, un testimonio viviente de su genialidad. Ahora, imaginemos cómo era un día cualquiera en Tenochtitlan. La sociedad estaba dividida en clases, sí, pero era altamente estructurada. Las casas de la gente común, los Masehualtin, eran de adobe, con techos de paja. Típicamente tenían un patio central, una cocina con un fogón de barro, un espacio para almacenar alimentos y esteras de petate para dormir. Las casas de los nobles, en cambio, eran mucho más grandes, construidas con piedra, con patios decorados, múltiples habitaciones y a menudo de 2 pisos. Uno de los datos más sorprendentes y revolucionarios del Imperio Azteca es que la educación era obligatoria para todos, niños y niñas. Existían 2 tipos principales de escuelas: el Calmecac, para los hijos de los nobles, donde se enseñaba astronomía, escritura pictográfica, historia, religión y estrategia militar, y el Telpochcali, para la gente del pueblo, donde la formación se centraba en la disciplina, el trabajo físico, las artes del combate y los valores comunitarios. La disciplina era extremadamente estricta. Castigos como el ayuno o la exposición al humo de Chile eran comunes. El objetivo era claro: formar ciudadanos fuertes, obedientes y útiles para el Estado. Pero la vida azteca no era solo trabajo, disciplina y guerra. Las celebraciones religiosas marcaban el ritmo del año, con fiestas casi cada mes. Estas festividades eran eventos masivos que incluían danzas, música de tambores, jujutal, flautas y caracolas, y grandes banquetes públicos. Un elemento central de su ocio y ritual era el juego de pelota mesoamericano, el tlatli. Este juego tenía una enorme importancia simbólica, representando la lucha cósmica entre fuerzas opuestas, como el día y la noche. Algunos partidos tenían un profundo significado ritual, y el destino de los jugadores podía ser muy solemne. En cuanto a la familia, los matrimonios eran generalmente arreglados por intermediarios profesionales. Se consultaba el calendario adivinatorio para elegir una fecha favorable para la unión. El ritual de la boda incluía un acto simbólico muy poderoso en atar las vestimentas de los novios, uniendo así sus destinos. El divorcio era posible bajo ciertas circunstancias, lo que demuestra una flexibilidad sorprendente. Las mujeres jugaban un papel absolutamente central en la economía doméstica y en la producción textil, una de las industrias más importantes. Su rol era tan valorado que morir durante el parto era considerado un acto tan honorable como morir en batalla. Y esto nos lleva a su visión de la muerte. Para los aztecas, el destino después de morir no dependía de tu comportamiento moral en vida, sino de la forma en que morías. Los guerreros caídos en combate y las mujeres muertas en el parto acompañaban al sol en su viaje diario, un honor supremo. Aquellos que morían ahogados o por enfermedades relacionadas con el agua iban al Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia. La mayoría de las personas, sin embargo, emprendían un largo y arduo viaje de 4 años a través del Mictlán, el inframundo. La muerte no era un final, sino una transición. Y sí, tenemos que hablar del sacrificio humano. Para nosotros puede parecer brutal, pero para ellos era una parte central y necesaria de su religión
y cosmovisión. Creían que los dioses se habían sacrificado, derramando su propia sangre para crear el mundo y el sol. Por lo tanto, la humanidad tenía la deuda sagrada de devolver ese acto de creación, alimentando a los dioses con el líquido más precioso en la sangre humana. Sin sacrificio, creían que el sol no saldría, el universo colapsaría. No era sadismo, era una búsqueda desesperada de equilibrio cósmico. Entonces, ¿por qué era tan poderoso el Imperio Azteca? Porque combinaba una agricultura intensiva y sostenible, una educación universal que formaba ciudadanos productivos, una estructura social rígida pero funcional, una religión que unificaba a su pueblo y una expansión militar constante que les proveía de tributos y recursos. Sin embargo, esta misma expansión generó un profundo resentimiento en los pueblos que sometían, y ese resentimiento sería una de las claves de su eventual caída. Antes de la llegada de los europeos, el Imperio Azteca era una potencia urbana sin igual, con un sistema agrícola avanzado, una sociedad disciplinada y una cultura profundamente simbólica y compleja. No eran primitivos, eran sofisticados. Cuando Tenochtitlan cayó, no solo cayó una ciudad, cayó una de las civilizaciones más organizadas y fascinantes del mundo premoderno. Sus bulliciosos mercados dejaron de sonar, sus imponentes templos dejaron de iluminar el lago y sus fértiles chinampas quedaron en silencio. Pero su legado sigue vivo. Lo vemos en la comida, en la cultura vibrante de México y en la historia del mundo. Si este recorrido por la vida cotidiana del Imperio Azteca te ha hecho verlos como algo más que una simple nota en los libros de historia, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos la historia superficial, la exploramos, la reconstruimos y la revivimos. Suscríbete ahora si quieres entender cómo vivían realmente las grandes civilizaciones. Dale like para que más personas descubran la verdadera y compleja historia del Imperio Azteca. Y déjanos un comentario. ¿Qué otro imperio quieres que exploremos con este nivel de profundidad? Porque los imperios no son solo guerras y fechas. Son personas, son ciudades, son mundos enteros. Y aquí los traemos de vuelta.